Hola, ayer hablábamos de los estilos de comunicación que pueden ser pasivo-agresivo, pasivo-agresivo o asertivo. Nos dimos el tiempo de entender cuál es nuestro estilo y el de nuestra familia, reconocer lo bueno y lo malo de cada uno y qué consecuencias nos ha traído comunicarnos de esa manera. El tema de hoy es sobre la empatía y el cómo desarrollarla nos permite comunicarnos más profundamente con nuestra familia. Vamos a comenzar diciendo que la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, lo que usualmente se dice ponerse en los zapatos del otro. Recuerda que no es cómo me sentiría yo en su lugar o cómo debería sentirse él, sino simplemente cómo se siente. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su perspectiva? Ni siquiera debes estar de acuerdo, solamente reconocerla y comprenderla. En la comunicación familiar es una de las habilidades que es más necesario desarrollar. Una familia en la que no son empáticos, todos esperan que los demás siempre les den la razón, que siempre estén dispuestos a cumplir sus necesidades, que siempre se interesen por ellos, pero no corresponden de la misma manera. Los niños pequeños son así, porque esa es su naturaleza. Pero es importante que poco a poco nosotros vayamos enseñándoles a ver a los demás y a comprender que cada uno tenemos formas de ser, pensar y sentir diferente y que eso está bien. Para comenzar a desarrollar la empatía, o bien para fortalecerla, te recomiendo que el primer paso sea reflexionar sobre tu estilo de comunicación. Por eso fue el ejercicio de ayer. De esta forma, podrás comprender por qué en tu familia reaccionan de determinada manera, sobre todo a la hora de enfrentar algún conflicto, y también de ver cómo reaccionas tú. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Tus hijos no quieren recoger su habitación. Imagínate la escena. Ya les dijiste 2 o 3 veces y ellos aún siguen sin hacerlo. Una mamá con estilo agresivo amenazaría, castigaría, gritaría o todo junto. Ante este mismo suceso, una mamá con estilo pasivo no diría nada y a lo mejor resignada ella va y recoge la habitación. Una mamá pasivo-agresiva, sin decir nada, castigaría algo que es muy valioso para ellos. No les diría, solamente lo tomaría y lo escondería. Ante esto, los hijos pueden responder de la misma manera, agresivamente, gritando, enfrentando a la mamá, o tal vez asustados sin decir nada, o diciendo que sí, pero al final sin hacerlo. Si ya tienes una idea de qué harías tú y de qué harían ellos, vamos a cambiar un poco la situación. Ahora que ya sabes qué harían tus hijos, piensa tú, como mamá, qué debes hacer, cómo debes actuar con ellos. A todos los estilos de comunicación, el primer paso es transmitirles calma, solo que con cada uno es de una manera diferente. Tal vez al agresivo y al pasivo agresivo habría que ponerles un límite firme pero amable y al pasivo ayudarle a entender pues que no te vas a enfrentar con él, pero debe cumplir con esa responsabilidad. Situarnos ante esta perspectiva, ponernos en los zapatos del otro, nos va a llevar a comprender cuál es la forma en que mi hijo, mi esposo, mi mamá necesitan ser escuchados y aprender a pedir ser escuchada también de la forma en que yo lo necesito. Pero también, además de eso, poder irlos guiando o poderlos conducir hacia un estilo de comunicación que sea más sano, desde la comprensión y desde la compasión. Algunos consejos así muy prácticos que pueden ayudarte son: primero, practicar la escucha activa. Se trata de escuchar muy atentamente lo que te están diciendo, situarte en el momento, no distraerte pensando otras cosas, lo que tienes que hacer después o lo que ya no has hecho, sino solamente centrarte en lo que te está diciendo. Escuchar con el corazón, tratando de comprender no solamente el mensaje o la información que te quiere dar, sino también los sentimientos que están involucrados. Otro tip que podría darte es que cuando alguien te platique, trata de ir un poquito más allá de lo que te dice haciendo algunas preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿y por qué crees que pasó eso? ¿O qué te hace sentir así? Entre otras. Número 3. Ayúdale a poner en palabras lo que expresa. Por ejemplo, si tú lo ves que está llorando, tú ya sabes cuál es la situación que hay alrededor de lo que está viviendo, puedes ponerle, por ejemplo: entiendo que estés triste porque no te compré lo que tú querías. Hasta ahí. Y por último, la más importante es que hay que trabajar en la paciencia. Hay que ser pacientes.
Lograr ser empáticos como familia no es algo que se logre ni rápido ni fácil. Es un proceso que debemos ir perfeccionando poco a poco y a largo plazo. Es normal que en algunas situaciones sean empáticos en la familia y en otras no. Eso es normal, pero es necesario seguirlo reforzando y sobre todo poner el ejemplo. Por último, quisiera decirte que como mamás o como papás nos toca poner el ejemplo de empatía en la familia. Si consideras que no estás en condiciones, si no es un buen momento o si a pesar de los intentos no has logrado los resultados que esperabas, no dudes en buscar ayuda profesional, ya que también es cierto que puede llegar a resultar una sobrecarga estar siempre al pendiente de todos los demás, de comprenderlos, de apoyarlos y no recibir lo mismo a cambio cuando lo necesitamos. Esa es también la idea de nuestra comunidad de acompañamiento, poder brindar ese espacio y esa contención que en ocasiones no tenemos en otro lugar. Bueno, el ejercicio para el día de hoy consiste en estar presente en las conversaciones con nuestra familia, sin ruido, sin distracciones, sin celular, sin trabajo, sin quehaceres. Solamente estar, comprender lo que me quiere decir y ponerme en sus zapatos, comprendiendo cómo se siente. Recuerda que no es cómo me sentiría yo en su lugar, no es cómo debería sentirse él o ella, solamente es cómo se siente y ya, listo. Este sería el ejercicio para el día de hoy. Me va a dar mucho gusto poder leer tus reflexiones y tus conclusiones más tarde en el grupo. Nos leemos en un ratito.